La historia nos ha permitido ver este momento tan trascendente. El día de hoy, en Dardo Electoral, vamos a abordar en secuencia histórica el social cristianismo, el paso del social cristianismo por el Ecuador. En un primer programa analizamos la etapa del velasquismo, luego entramos a analizar el populismo con sus principales representantes. Hoy corresponde analizar el paso del social cristianismo, partido político que fue fundado por Camilo Ponce Enríquez y Sixto Durán Ballén en 1951. Aunque ambos llegaron a ser presidentes del país, Sixto Durán Ballén no lo fue precisamente por el Partido Social Cristiano, sino por una alianza de partidos de derecha que se ubicaron en el Frente de Reconstrucción Nacional. Sin embargo, las raíces de Sixto Durán Ballén fueron, sin lugar a dudas, social cristianas. Estaremos a lo largo de este programa hasta las 7 de la noche analizando los pormenores históricos de este suceso político en la historia ecuatoriana con el paso del social cristianismo en la historia política del Ecuador. Nuestros invitados para el día de hoy son Mario Murillo Sandoval, historiador y sociólogo, Napoleón Saltos, sociólogo y docente universitario, a quienes les saludamos a continuación. Muy buenas tardes, ¿cómo está Mario? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muchas gracias por esta invitación importante y ante todo con aquellas palabras que acaba de señalar de lo que celebramos para el mundo, diríamos, no solamente para América Latina, sino que en este ambiente de guerras, de muertes, de bombardeos, de injusticias, una noticia de estas es algo, yo diría divino, porque nuestros hermanos colombianos son en un aspecto conservadores, más que nosotros en un plano religioso, digamos, y bueno, no lo vamos allá, sino a señalar el momento histórico para América Latina, para Colombia, para nuestros hermanos, la firma de la paz. Correcto. Napoleón Saltos, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes vernos aquí en este programa que me parece clave porque nos invita a la memoria. Un pueblo que no tiene memoria es un pueblo que puede repetir los errores, y ahora esto se combina con este festejo. Yo creo que es un momento de fiesta, un primer paso. Se llega a firmar la paz, ahora hay que construirla. Pero esa paz también tiene repercusiones en el Ecuador. En realidad nosotros debiéramos pensar cómo el acuerdo que se hace en Colombia provoca también modificaciones, no solo en la parte limítrofe, sino que provoca modificaciones en la concepción. Es posible la paz entre diversos, es posible convivir, y ojalá esta sea una semilla de democracia. Muchas gracias a nuestros invitados. En una primera intervención, son las 17:41. La historia política del Ecuador en Dardo Electoral. Está escuchando Dardo Electoral 2017 por Pichincha Universal. Según el escritor José Quín García Escárate, por social cristianismo se puede entender dos ideologías influidas por las encíclicas sociales de la Iglesia Católica, que forman parte de la doctrina social de la Iglesia, surgidas a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Democracia cristiana, principalmente de centro-derecha con algunas variantes de centro-izquierda, y socialismo cristiano, de izquierda. Democracia cristiana es una ideología política que busca aplicar los principios del cristianismo, a menudo el catolicismo, a las políticas públicas. Esta ideología surgió en el siglo XIX en Europa y continúa teniendo una fuerte influencia en Europa y Latinoamérica. En la práctica política, la democracia cristiana es considerada de derecha en asuntos sociales, morales y culturales. No tiene su origen en el socialismo ni relación alguna con la internacional, sino en la doctrina social de la Iglesia. Aunque en muchas ocasiones la democracia cristiana ha aceptado el liberalismo y comparte la idea de la reducción de impuestos con la intervención estatal,
con el fin de acabar con la injusticia social. En general, los principios que han regido su matriz se derivan de la idea del estado del bienestar. El socialcristianismo en Ecuador. El Partido Social Cristiano, PSC, es un partido político ecuatoriano de derecha. Su tendencia se afirma en la defensa del capitalismo y la economía social de mercado. Además, autodefiniéndose como conservadores que se inspiran en la doctrina social de la Iglesia. El actual presidente del partido es Pascual del Chopo. Fue fundado por Camilo Ponce Enríquez y Sixto Durán Ballén en 1951 como Movimiento Social Cristiano. Sus fundadores llegaron a ser presidentes de Ecuador, el primero en las elecciones de 1956 y el segundo en las elecciones de 1992, aunque Durán Ballén fue elegido por el Partido Unidad Republicana, que fundó con el propósito de auspiciar su postulación después de una disputa con la cúpula guayaquileña del Partido Social Cristiano, encabezada por el expresidente León Febres Cordero. Este último llegó también a ser presidente de la mano de este partido, triunfando en las elecciones de 1984. Dardo Electoral 2017, en el centro de la información. Bueno, esta fue una breve reseña histórica del aparecimiento del Partido Social Cristiano y su trayecto en la historia política del país. Les recuerdo que este programa está siendo observado, está siendo visto a través de Facebook, de nuestro canal de Facebook y de nuestra dirección de Facebook, que como ustedes conocen es Radio Pichincha Universal 95.3 FM. Hecha esta introducción histórica, yo quisiera pedirles a nuestros invitados que también hagamos un análisis de cuál ha sido esa trascendencia y ese paso histórico del social cristianismo en el Ecuador. Comencemos con el historiador. Adelante, por favor, Mario Muyo Sandoval. Bueno, cuando me invitaron con este tema, comencé a recordar algo de mi vida en conocer este partido, de mis momentos, porque ya estoy sobre los 70 años y entonces acudía con mi padre, con mis familiares, a las concentraciones políticas, de manera especial del doctor Velasco Ibarra y también del doctor Ponce Enríquez, porque mi padre era conservador. Y de todas maneras, nosotros éramos niños y veíamos que la participación de la familia, todos eran conservadores y estaban de acuerdo a las enseñanzas que desde los púlpitos se señalaba para las elecciones que habían en los momentos de elecciones para los presidentes. Diría entonces que me vino a la memoria de un folleto que recibí sobre los partidos, en donde señalaban los componentes o los elementos de los partidos, del ideario. Y entonces la curiosidad, ¿no? En ese tiempo, hace un tiempo, 17 partidos, de uno hay analizados, un folletito bien hecho, y el partido, casi todos los partidos en sus principios señalaban que eran revolucionarios. Y entonces yo estaba admirado, decía, todos estos partidos buscan cambios, buscan renovación, buscan retomar la historia para el servicio efectivo a los más necesitados. Bueno, entonces, pero la gran incógnita que me he puesto es que, bueno, este Partido Social Cristiano, bueno, ¿por qué se llama cristiano? O sea, bueno, hasta Partido Social está, ¿no? Pero la incógnita era cristiano. Entonces digo, cristiano viene de Cristo, pues. En este partido debe aglutinar a los seguidores de Cristo. Que podrían haber sido de la religión católica o de cualquier otra tendencia cristiana. Exacto, de la época. Aunque recordemos la época en cuando nace el Partido Social Cristiano, 1959. Claro, nace una época fuerte 51, perdón. Sí, nace una época fuerte de enfrentamientos. De confrontación política. De confrontación católicos también y religiosa. Ajá. Yo recuerdo por ahí, escuchábamos noticias, que
evangélicos protestantes que querían entrar en una parroquia. Por ejemplo, salió una noticia en Tabacundo, no me acuerdo los años precisos, pero me acuerdo del padre que estaba de párroco ahí, un padre Herrera. Él armó con la población al pueblo para no recibir a los protestantes que iban a ubicarse en la hacienda Picalquí. Y eran enfrentamientos con piedras, con palos. Bueno, de todas maneras, esto se ha superado, ha pasado esas épocas duras, pero el aparecimiento del Partido Social Cristiano lo señalan en sus principios, que toman la doctrina de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia. Entonces, la doctrina social de la Iglesia no es más que aquellos principios fundamentales de su filosofía, de su ideología para tener relación con la sociedad. Y la doctrina social de la Iglesia toma sus principios fundamentalmente de la justicia social, ¿sí? De la justicia social que debe reinar en el mundo, y de la justicia social que está, ante todo, que tiene el compendio, el Evangelio de Jesús. Y entonces se ve que su línea y su nacimiento y son... que a la postre resultaron ser solamente declarativas. Claro. Pasemos acá a preguntarle a Napoleón Saltos, en la época en que surge el Partido Social Cristiano, ¿cuál era la situación política, económica, que lleva justamente a estos personajes que ya hemos señalado, Camilo Ponce y Sixto Durán Ballén, a fundar el Partido Social Cristiano con esa acepción, con ese nombre, Partido Social Cristiano? Napoleón Saltos. La genealogía de un proceso muestra su carácter. En el caso del Partido Social Cristiano tenemos dos momentos fundacionales. El uno, que es inicial en 1951, se funda como Movimiento Social Cristiano, ajá, encabezado por Ponce y por Sixto Durán Ballén. ¿Cuál es la circunstancia? Estamos en el momento de la crisis del sistema de Hacienda. El sistema de Hacienda había sido el sostén de todo lo que fue el Partido Conservador, la vieja batalla a comienzos del siglo, Partido Conservador, Partido Liberal Alfarista. Ese sistema, que dura 2 siglos y medio en el Ecuador, entra en crisis precisamente a mediados del siglo pasado. De modo que representa esta fundación del Partido Social Cristiano. Significa una modernización del campo. La raíz va a ser los antiguos terratenientes que empiezan a modernizarse y que entonces constituyen un nuevo partido. ¿Un partido con qué? Con dos raíces, con una raíz del Partido Conservador modernizado y con una raíz también del velasquismo que viene, de hecho luego Ponce será candidato de Velasco. Será candidato de Velasco. Entonces, el primer elemento que debemos tomar en cuenta es que ahí está esta crisis del sistema de Hacienda y por lo tanto estamos pasando a la fase moderna. Segundo elemento, esta fase moderna está acompañada con lo que fue en 1951-52 el inicio del boom bananero. Este boom bananero va a permitir entonces que, a la vez que hay una modernización del agro serrano y los terratenientes serranos empiezan a hablar del discurso social de la Iglesia, empiezan a hablar de una serie de proyectos de cambio, como claro, decía aquí Mario, todos hablan del cambio. Hablaba de la doctrina social de la Iglesia en esa época. De la Iglesia, que se supone que en esa época era avanzada, pero lo hacen desde esta visión conservadora, es decir, su raíz, por eso digo, la genealogía es más bien esta raíz conservadora, la vieja batalla que se había dado a inicios del siglo, en el momento de la fundación del Estado Nacional Liberal. Este enfrentamiento con el Partido Liberal Alfarista sobre todo lo había marcado y le había colocado en el bando de lo que serían las posiciones conservadoras. Y sería una época de transición en el ámbito económico desde lo que es el feudalismo hacia un capitalismo que comenzaba a emerger. Claro. Estamos ya en los 50 y sobre todo el boom petrolero va a permitir como una nueva fase, así como fue el cacao en su momento. El boom era del banano en ese entonces. El boom es del banano. Pero mientras en inicios del siglo el boom del cacao lo lideró el Partido Liberal, lo lideró Alfaro, el boom bananero
no lo lidera el Partido Liberal, sino los restos del Partido Conservador. Aquí viene el segundo momento de fundación que hay que entenderlo, porque al comienzo la base y la fuerza y los dirigentes del Partido Social Cristiano estaban en la sierra, eran estos terratenientes modernizados, eran estos... los grandes bananeros que ya emergían. Y luego entonces emergen los bananeros y va a haber un desplazamiento que sobre todo se va a marcar posteriormente a los años 60 y especialmente yo diría en el retorno a la democracia de los años 70, cuando el mando del Partido Social Cristiano se desplaza de la sierra a la costa. Y allí va a emerger la figura central de Febres Cordero. Es decir, y va a haber siempre esta doble composición, esta composición representada luego por Sixto Durán Ballén, ya Camilo que también llegó a ser presidente, escena, ¿no? Que también llega a ser presidente, y la representación que viene desde la costa. ¿Qué representa la costa? La costa representa ya una posición en cambio oligárquica, diríamos es todo este manejo que se ha dado en torno al banano. Recordemos, se hablaba antiguamente de los gran cacao, pero también de los gran banano, que son todos esos sectores que se apoderan de las riquezas fundamentales del país. Hay un eje agroexportador y esa ligazón agroexportadora y esa ligazón sobre todo por el capital comercial va a permitir que el Partido Social Cristiano durante la primera fase de retorno democrático al país, estamos hablando del año 79, hasta que entre en crisis este proceso, estaríamos hablando más o menos del 84-85, durante todo este periodo, del 94-95, durante todo este periodo la hegemonía pasa a ser comandada por el Partido Social Cristiano. Durante décadas, porque sí, realmente se mantuvieron en la cúspide política durante décadas. Como fechas después de la muerte de Roldós. La muerte de Roldós debilita la conformación de unas fuerzas en el país que estaban reordenándose, pero la muerte de Roldós coloca en la dirección del gobierno a Hurtado, un demócrata cristiano, pero es un gobierno sumamente débil que permite que el Partido Social Cristiano conforme lo que a nivel de politología llamamos una hegemonía oblicua, porque el Partido Social Cristiano jamás tuvo una mayoría parlamentaria, siempre se movía con una mayoría de 27, es decir, con un 30% del Parlamento, pero desde esa mayoría parlamentaria logró hacer mayorías, logró conformar mayorías y sobre todo controlar el poder judicial. Los poderes siempre en su carácter democrático o límites de la democracia, hay que ver qué es lo que hacen con el Poder Judicial. Siempre aquí ha habido un control del Poder Judicial, en el caso del Partido Social Cristiano, a partir de allí controlaba el conjunto de los poderes. Y claro, ahí habrá que recordar en términos históricos que inclusive en un gobierno social cristiano pues se atacó a la Corte Suprema de Justicia con tanques de guerra. Ese episodio ya lo estaremos recordando en breves momentos. Escuchan ustedes, Dardo Electoral. El doctor José María Velasco Ibarra entregó por primera vez la rienda del poder personalmente. Señaló al país su profunda complacencia al hacer entrega de sus funciones al doctor Camilo Ponce Enríquez. Jurista y destacada figura política del Ecuador, Camilo Ponce Enríquez fue presidente constitucional de la República desde 1956 a 1960. Desde muy joven abrazó la carrera política y se consagró a la vida pública. La vocación política no era ajena a su familia, pues su abuelo paterno, Camilo Ponce Ortiz, fue una figura descollante del Partido Conservador Ecuatoriano en el siglo XIX, en el que fue varias veces ministro, legislador y 2 veces candidato a la presidencia. Y el doctor Camilo Ponce en realidad era el primer católico militante que llegaba al poder por elecciones libres desde la Revolución Liberal. Comentó en su momento el historiador Jorge Salvador Lara. A pesar del escepticismo de muchos, su mandato intentaría ser un ejemplo de tolerancia y libertades ciudadanas hasta poco antes del final, en que se vería empañado por los tristes acontecimientos de junio de 1959, en que la represión dejaría un saldo trágico de varios centenares de muertos en Guayaquil. Camilo Ponce fundó el Partido Social Cristiano, que no llegó a tener la gran afluencia de masas que tenía el Partido Conservador. Su legado en infraestructura y obra pública es visible hasta nuestros días. Los edificios del Congreso, actual Asamblea Nacional del Ecuador, de la Cancillería, del Instituto de Seguridad Social, del Hotel Quito, de las residencias universitarias, los aeropuertos de Quito y Guayaquil
la restauración del Palacio del Gobierno y de la Sala Capitular de San Agustín, el Puerto Nuevo, edificios, dársenas, muelles, bodegas, considerado al terminarse como el mejor de la costa pacífica de Sudamérica, el Estadio Modelo, el inicio del puente sobre el río Guayas, el puente de las Juntas, el túnel Agoyán, la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL. Quizás cometió algún error, yo pienso que tal vez uno de estos fue ceder al pedido del doctor Velasco Ibarra de clausurar el diario El Comercio. El septiembre negro de Ponce ocurrió en junio de su tercer año de gobierno. Era el 28 de mayo de 1959. Habían bajado las exportaciones bananeras y había desempleo. Los estudiantes guayaquileños decretaron un paro de solidaridad con Portoviejo el 2 de junio, en el que pidieron la renuncia de varios funcionarios del gobierno. Las manifestaciones se tornaron violentas y fueron reprimidas con mucha vehemencia. Enérgico cuando era necesario, pero sin necesidad de alzar la voz ni de tener actitudes indebidas. Dijo Salvador Lara del presidente Camilo Ponce, si se toma la versión que afirma que los muertos bordearon los 500, la matanza de 1959 se convertiría en la peor masacre perpetrada por el Estado en toda la historia republicana. Superaría en víctimas a la matanza de obreros de 1922 y a la de Astra de 1977. Tuiteando. La política y los políticos en las redes sociales. Como acabamos de escuchar en esta breve reseña, el Partido Social Cristiano y sus gobernantes se caracterizaron por ejecutorias interesantes en la obra pública, en algunos aspectos, en vialidad, en la construcción de aeropuertos, etcétera, pero también se caracterizaron por la represión, por ser regímenes violentos, por ser regímenes que violaban los derechos humanos. Prueba de esto es lo que acabamos de reseñar históricamente, la matanza de los estudiantes que se produjo en el gobierno de Camilo Ponce Enríquez. Al historiador Mario Murillo, ¿cómo entender entonces? Mario Mullo, ¿cómo entender entonces este comportamiento que asume este liderazgo del Partido Social Cristiano, que obviamente estaba representado por sectores oligárquicos y de la derecha política ecuatoriana? Sí, lo que acaba de señalar Napoleón hace un momento, estaba pensando yo en el campo de la historia de la organización y la fuerza que cobraron los conservadores y las raíces del Partido Social Cristiano. En algún momento, cuando investigaba la tenencia de la tierra en el norte, me presento con un documento que también el presidente García Moreno fue un hacendado por el lado de Huachalá. Y entonces este dato liga aquello que acaba de señalar, la organización política, sí, de los partidos conservadores y de las raíces que tienen esos partidos. Y también me hace pensar cómo la oligarquía, los terratenientes serranos especialmente, que van a ser la fuerza poderosa para estos partidos, tienen prácticamente toda la propiedad de la tierra por el norte. Al menos yo puedo hablar en base a investigaciones del Cantón Cayambe, en donde los propietarios prácticamente, que son unas 6, 7 comunidades que arriendan a terratenientes y que luego se convierten ellos en compradores de las haciendas de las comunidades religiosas que son. Bueno, entonces, señalando el punto de la represión, señalando esto, qué gran contradicción. Si bien estos partidos y esta ideología tienen sus raíces de la defensa de los derechos humanos, de la doctrina cristiana, de lo que toman como base la doctrina social de la Iglesia, que se funda en la justicia, en la defensa, en la defensa de la dignidad humana, el respeto a las condiciones de vida, y en algunas de las
de las cartas que toman, porque la doctrina social de la Iglesia es prácticamente un compendio de las cartas que escriben los papas para relacionar la Iglesia con la sociedad. Y yo he visto que en gran parte esa es su garantía de llamarse cristiano, de llamarse, de tener el membrete, el escudo para poder y para convencer de manera especial a las jerarquías, a los obispos y a los sacerdotes, a los presbíteros y por supuesto a los fieles. Y entonces, tranquilamente, con un concordato que se firmaba, sí, que firmó García Moreno, por ejemplo, sí, daba toda la potestad para que obispos, clérigos y todos participen aún en los poderes del Estado y puedan hacer sus diferentes cambios y congregaciones en sus diócesis. Y entonces, y manejar así al pueblo. Entonces yo ante esto, estas matanzas que hemos tenido en nuestra nación, no se justifican por nada. Es una represión brutal de la burguesía, de la oligarquía que imperaba en nuestro país para detentar el poder político. Y, naturalmente, las fuerzas policiales, las fuerzas del ejército al servicio del Estado, defendiendo los intereses de la clase dominante. Ahora, los socialcristianos, pese a su concepción respecto de la teología, de la doctrina social de la Iglesia, ¿por qué tienen ese carácter, Napoleón, represivo? ¿A quién obedecen? ¿Nacen con un sello oligárquico de defensa de los sectores fácticos que siempre han gobernado este país y que nos siguen gobernando? Analicemos esta primera fase que Desde decimos luego que sí. Del Partido Social Cristiano. Para entender por qué surge, en este contexto que decíamos de la crisis del sistema de Hacienda, se funda justo en 1951, hay que poner un antecedente. El antecedente es la presencia de Velasco Ibarra. Recordemos que después de la gloriosa del 44 viene Velasco Ibarra y es ese nexo que modifica la relación que hasta allí se había establecido Partido Conservador, Partido Liberal, que era más o menos como se marcaban las luchas. La entrada de Velasco Ibarra altera esa relación. El segundo elemento es la entrada del banano. Esto provoca un periodo no económico de modernización y, de hecho, en las obras que hace Ponce hay esas obras. Otra vez, los aeropuertos, mira, por ejemplo. La modernización siempre va acompañada de obras de infraestructura. Cualquier coincidencia es pura coincidencia. Es pura coincidencia. Entonces, las modernizaciones que hay, las modernizaciones del capital, desarrollan mucho las vías de comunicación. Ponce es recordado por el puente de la Unidad Nacional, él lo inicia, es recordado por el puerto de Guayaquil, etcétera, etcétera. Una serie de obras, allí tenemos un gran despunte de las obras de infraestructura, porque eso integra al país. Representa esa modernización, representa incluso la modernización en términos institucionales. Recordemos que ese periodo es un periodo de estabilidad democrática medio extraordinario, después de varias inestabilidades, porque tenemos la década del 40 que caen gobiernos, se suceden los gobiernos, hay sublevaciones, y viene el periodo del banano. Que estabiliza, digamos, un poco la economía y la política. Esa modernización económica va acompañada también de estabilidad política en términos de representación democrática. Velasco Ibarra por primera vez puede entregar el poder a Ponce, Ponce por primera vez termina su periodo y diríamos tenemos más o menos 12 años de estabilidad. Ponce terminó siendo velasquista, ¿no? En la práctica claro, resulta ser, porque fue el candidato del velasquismo. Él gana con el velasquismo. Claro que sí. Y gana frente al Partido Conservador y al Partido Liberal. Entonces gana con esa forma de modernización y de populismo, es decir, es una mezcla bien especial. Ahora, ¿qué encontramos allí? Allí encontramos un papel especial de parte de la Iglesia y de parte de lo que es la concepción de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia surge a fines del siglo XIX, por lo tanto ya es una doctrina de medio siglo cuando llega el Partido Social Cristiano. Y esa doctrina social de la Iglesia surge como contrarrespuesta a las tesis socialistas.
como contrarrespuesta a las tesis de un cambio. Recordemos que a fines del siglo XIX estamos en efervescencia en Europa, que desembocó en lo que fue el triunfo de la Revolución Rusa, los procesos revolucionarios de Alemania, de Italia, y en esa batalla un fantasma recorría el mundo, y era el fantasma del comunismo, y era el fantasma del manifiesto comunista, y todo el proceso de los trabajadores, con mucha potencia. Los partidos obreros socialdemócratas eran partidos de decenas de miles, de centenas de miles de militantes. La Iglesia, a través de León XIII, sale al frente y tiene que adoptar un discurso social. Allí es cuando aparece el discurso social de la Iglesia, y su encíclica sobre todo está dirigida a los trabajadores, es decir, es una disputa directa. En la primera fase esa disputa la asume el Partido Conservador, a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, la asume el Partido Conservador. Cuando la retoma el movimiento social cristiano en los años 50, ese filo social ya ha desaparecido, y más bien se obtiene otro tipo de articulación, Partido Social Cristiano, Iglesia. Una articulación no como la que se dio en el periodo de García Moreno. Diríamos, aquí en la historia del Ecuador, García Moreno fue quizás el gobierno más confesional, una especie de teocracia. Claro, teocracia. Que ahora nos admiramos que haya por allá, por Irán. Pero había aquí, teníamos una propia, eso, ¿no? Claro. Sin llegar a ese nivel, hay una alianza entre lo que es este poder emergente de una burguesía comercial bananera, la modernización de los terratenientes, y también un proceso de discurso de la Iglesia que buscaba disputar sobre todo la representación de los trabajadores. Recordemos ahí un dato. Sí, sí. En 1938 se funda la CEDOC, que es la primera central obrera, se funda como Central Ecuatoriana de Obreros Católicos. Y para terminar esta historia se entiende si es que la proyectamos después de la década de los 50 a los 60, cuando surge en 1964 la democracia cristiana, y entonces va a haber una demarcación de campos con centrales internacionales diferentes. Una central que es la Central Demócrata Cristiana, y una central que es la Social Cristiana, que también es una central mundial. Es decir, no solo son procesos locales, sino que hay una fuerte influencia de procesos ideológicos internacionales. Brevemente, ¿cómo definir el carácter represivo del gobierno social cristiano de Camilo Ponce, y que luego se acentuaría en el gobierno de otro social cristiano como es el ingeniero Febres Cordero? Los procesos económicos pasan por ciclos de bonanza y por ciclos de escasez. Y cuando hay ciclos de bonanza, los gobiernos se presentan con posibilidades de redistribución, con posibilidades de obras sociales, con posibilidades de modernización de obras de infraestructura. ¿Cuándo viene el problema? Cuando hay escasez. Y ese periodo de auge bananero empieza a agotarse en el 58-59, y cuando hay esa escasez, los gobiernos que representan al poder de arriba, al poder oligárquico, al poder terrateniente, al poder de una burguesía comercial, ajustan cuentas hacia los de abajo. Las crisis siempre las pagan los de abajo, y allí es cuando empieza a emerger el descontento. En ese periodo, ¿cuál era el descontento? El descontento venía de los trabajadores, que si bien habían sido derrotados en el 44, durante toda la década del 50, tienen un fortalecimiento de sus organizaciones. Ya surgió la CTE, ya tenía la posibilidad entonces de una expresión orgánica, y sobre todo había un papel muy alto del movimiento estudiantil. Las universidades, no como sucede ahora, que no se sabe si existen, no se sabe si tienen han desaparecido las de la actividad política, absolutamente. Que el centro de la política era la universidad. Así era. Además, la universidad central y quedaba durante cerca largos del años, palacio. varias Y décadas. entonces el movimiento estudiantil incluso ponía y deponía gobiernos. Uno de los movimientos que más incidió para la inestabilidad de Velasco Ibarra era precisamente el movimiento estudiantil. Me acuerdo muy bien ahí de Milton Reyes, por ejemplo, uno de los grandes posteriormente, ya en los 70. Entonces aquí estamos en una lucha en donde el movimiento estudiantil se levanta en solidaridad con Manabí. Otra vez problemas que había en Manabí, problemas agrarios, porque recordemos que el país estaba focalizado en dos polos: Quito, Guayaquil. Quito como centro político, terratenientes, Guayaquil como centro agroexportador. También detentaba una serie de poderes que impedían el desarrollo de otras provincias, de modo que este conflicto siempre ha aparecido
como procesos de democratización, los estudiantes se solidarizan y el nivel de represión es descomunal. Es comunal como se produce en esta matanza, claro, justamente que acabamos de reseñar. Es una matanza de estudiantes. 500 estudiantes, una cosa bárbara. 500 gentes que son asesinadas y eso es lo que va a presentar a Ponce, quizás uno de los signos fundamentales, más allá de su papel de modernizador, es también su papel represivo, este papel que no se queda ante represiones parciales, sino que llega a represiones generales para detener el ascenso del movimiento estudiantil acompañado del movimiento de trabajadores. Estamos en el dardo electoral, una recuperación de la memoria histórica, política de nuestro país, aquí en Pichincha Universal. En 1984, el entonces candidato del Partido Social Cristiano, ingeniero mecánico León Febres Cordero, ganó la presidencia del Ecuador con una promesa de ¡dan techo y empleo a nuestra gente! Y proclamando: juro ante Dios y ante la patria que jamás os traicionaré. Comienza así un gobierno de tinte dictatorial que se ajustaba a la personalidad de este político de ultraderecha, con muy poca tolerancia al pensamiento contrario al de su régimen gubernamental. En este contexto, el movimiento guerrillero Alfaro Vive Carajo, que apareció durante el gobierno de Osvaldo Hurtado Larrea con el objetivo... No lo mandé a matar, yo mandé a que se asalte para rescatarlo. No lo mató la fuerza de asalto, lo mataron los perros que lo tenían acostado, montado sobre él con 2 pistolas sobre su pecho y sobre su cabeza. La policía se convirtió en el brazo armado del gobierno de Febres Cordero. Ejecutó la política represiva del régimen social cristiano a través de los tristemente famosos escuadrones volantes y la creación del SIC-10, un grupo policial especializado en prácticas de torturas. Jaime Nebot, gobernador del Guayas y comilitante de Febres Cordero, se puso al frente de los escuadrones. Hoy día, como ayer y como mañana, os daremos órdenes precisas, policías, porque tenéis el respaldo moral, legal y económico del gobierno. Salid a usar esas armas de fuego. Ya saldrán las cotorras nuevamente a clamar por los derechos humanos. El gobierno de León Febres Cordero acabó con la vida de casi todos los cabecillas de Alfaro Vive a través de ejecuciones extrajudiciales, según acusaron los sobrevivientes. Otro episodio triste del Febres Corderato fue cuando el viernes 16 de enero de 1987, los llamados Comando de Taura, grupo militar de élite, secuestraron a Febres Cordero y a su comitiva en la base aérea de Taura y negociaron la libertad de los secuestrados a cambio de la libertad del general Vargas, prisionero desde marzo de 1986 por haber extendido la rebelión de Manta a la base aérea de Quito, y también a cambio de que el presidente no tomara represalias contra los secuestradores. Con el propósito de evitar derramamiento de sangre, garantizo que el gobierno que yo presido, una vez puesta en libertad, la comisión que me acompañó no tomará ninguna medida disciplinaria contra el elemento armado que tomó parte en la acción. ¿Satisfechos, señores? El capítulo más doloroso en contra de los derechos humanos del gobierno social cristiano de León Febres Cordero es la desaparición el 8 de enero de 1988 de los hermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arizmendi a manos de la policía, torturados y asesinados por agentes del SIC-10. Según revelaciones del agente Hugo España Torres, nunca se supo hasta hoy el paradero de los cuerpos de los menores. Pero que yo mande a matar un par de criaturas, y se lo niego rotundamente, es que yo ni siquiera conocía de la existencia de los chicos Restrepo ni de sus padres. También persiguió tenazmente a sus opositores políticos y atentó contra la independencia de las otras funciones del Estado. Mandó a intimidar a legisladores de la oposición y rodeó con tanques de guerra a la Corte Suprema de Justicia, para así evitar la toma de posesión de su nuevo presidente en octubre de 1984. Que yo mande a matar a un enemigo político, se podría encontrar una justificación, más allá que es una barbaridad. Bajo el eslogan Otra obra de León, inauguró infraestructura en áreas como educación, salud, agricultura, ganadería, industrias, comercio. Apoyó la aprobación de leyes de libro y de educación. Construyó hospitales en Ibarra,
del IES en Tena, Manta, centros y subcentros de salud en distintas ciudades de la patria. Concluyó el Hospital Vaca Ortiz en Quito e impulsó un programa de medicina gratuita para menores de 5 años. Edificó los estadios de Barcelona en Guayaquil, de Laucas en Quito y de Portoviejo. Contrató y construyó la vía perimetral en Guayaquil. Firmó nuevos contratos para la construcción de carreteras como la Ibarra-Lita-San Lorenzo. Reparó en general carreteras en el litoral, la sierra y la región amazónica. Está escuchando Dardo Electoral 2017 por Pichincha Universal. Cuando escuchamos esta reseña histórica del gobierno social cristiano León Febres Cordero, tengan la seguridad que se nos ponen los pelos de punta, se nos pone la carne de gallina, porque fuimos parte de esa historia como comunicadores sociales y fuimos víctimas también de ese estado represivo que violentó de manera terrible los derechos humanos de todos y de todas las ciudadanas ecuatorianos. Ciertamente esto nos pone en una paradoja, porque a Febres Cordero no se le recuerda por las ejecutorias que pueda haber tenido en cuanto a la construcción de obra física. Se le recuerda precisamente por su carácter de régimen absolutamente represivo y violador de los derechos humanos. Pasemos entonces a analizar el gobierno de Febres Cordero. ¿Cómo lo recuerda Mario Muyo? Así como acaba de señalar, un gobierno fatal, un gobierno que se le puede decir que viola todos los derechos humanos, un gobierno que no respeta la dignidad humana, un gobierno que emplea la demagogia al decir que va a dar pan, techo y empleo, y que verdaderamente eso no se cumplió de ninguna manera, y que lo otro de las obras que señalan, naturalmente que en todos los gobiernos tienen que realizar con los fondos, los beneficios que tiene la comunidad, para cumplir también uno de sus objetivos y de sus principios de trabajar por el bien común y por las comunidades y por el bienestar de las familias. Y especialmente en los casos que acabamos de señalar de los homicidios, ¿sí? Toda una farsa, una mentira. O sea, se conoce cuando justamente hay el secuestro de León Febres Cordero, todas estas verdades que se expresan en la prisión que tuvieron a Febres Cordero por parte de los soldados que apoyaron a Fran Vargas. Los comandos de Tauro. Los comandos de Tauro por el caso del Fokker. Por el caso del Fokker. Y entonces, todo era una falsedad, una mentira, una hipocresía de gobierno, y que trata asesinándoles en sus casas y presentando que ha sido en momentos de lucha o en otros lugares y así. ¿Cómo caracterizamos al gobierno de Febres Cordero? Luego de lo que acabamos de escuchar, la situación es realmente compleja. La historia del Ecuador es la historia de un país producto, de un país commodities. A comenzar el siglo es el Ecuador cacaotero. Hemos visto en la primera fase del Partido Social Cristiano es el Ecuador bananero. Y a partir de la década del 70 pasa a ser el país petrolero. Viene la dictadura que corta la continuidad, no termina el periodo Velasco Ibarra, y tenemos allí un periodo de boom petrolero desde el 72, podríamos marcarlo más o menos de esta fase hasta el 82, en donde lo que se presenta es un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, es decir, se utiliza el petróleo para resolver un problema que no había podido resolver hasta allí el Ecuador, que era cómo combinar un país agroexportador con un cierto nivel de industrialización. Siempre se había buscado una acumulación para dirigir hacia la industrialización. Una vez que el Estado tiene el recurso petrolero, puede impulsar una industrialización por sustitución de importaciones. Pero este periodo se agota en el 82 y se agota con la crisis de la deuda externa.
E iniciamos un periodo como país que es lo que aquí conoceríamos como el periodo neoliberal. Es decir, la deuda externa es como la puerta giratoria que pasa desde el modelo ISI, desde el modelo de industrialización por sustitución de importaciones en base al boom petrolero, a un modelo neoliberal. Pero ¿qué sucede? Entre tanto ya se ha producido el retorno a la democracia. Y aquí viene una primera paradoja. Nuestro retorno a la democracia, que ofrecía una serie de promesas de cómo se iba a modificar el país, coincide con la implantación del modelo neoliberal a nivel mundial y con los impactos que también tienen acá. Que lo impulsa a cabo Osvaldo Hurtado, desde luego, ¿no? Claro. Que comienza a impulsar. Precisamente en ese sentido la deuda externa fue como la puerta giratoria, pretexto o por el pago de la deuda externa llega el Fondo Monetario y se inician las cartas de intención y se inicia toda la política de shock. Medidas como la sucretización. Las políticas de shock, las políticas sobre todo comandadas por el Fondo Monetario Internacional. Yo diría que el periodo de hegemonía social cristiana no se inicia recién cuando triunfa Febres Cordero en el 84. En realidad, como señalaba, históricamente esa hegemonía se consolida después de la muerte de Jaime Roldós y de que sube la democracia cristiana con Osvaldo Hurtado, pero un gobierno débil que permite ya en ese momento que la alianza entre el Partido Social Cristiano y lo que llamó Jaime Roldós los patriarcas de la componenda, los restos del CFP, los restos del Partido Liberal, realicen una alianza que era la que incluso condicionaba todo lo que fue el periodo del gobierno de Hurtado. Cuya figura en el Parlamento era Febres Cordero, que luego se catapulta a la presidencia de la República. Efectivamente, va a ser es el mecanismo, la presencia desde el Congreso. Ahora, allí tendríamos que plantear un elemento más porque vamos a encontrar que esta alianza se conforma con anticipación, se conforma en el retorno a la democracia. En el retorno a la democracia recordemos que se nombra sobre todo algunas comisiones, pero me refiero especialmente a las comisiones constitucionales. La una va a reformar la Constitución del 45, la otra va a hacer una nueva Constitución y va a haber este sector que se opone. Algunos sectores apoyaron la del 45, otros la nueva Constitución y este sector que aparecerá luego como el Frente de Reconstrucción Nacional se opone. ¿Por qué? Porque el petróleo a través de la dictadura militar se había concentrado no en términos regionales geográficos, sino en términos regionales económicos hacia la sierra. Eran las industrias de la sierra las que se consolidaron, de modo que hay una reacción del polo de la costa para también exigir que haya ese nuevo desplazamiento hacia el eje de acumulación que representaba sobre todo el capital financiero agroexportador. Esto le permite, esta hegemonía que se consolida en el periodo de Hurtado, le permite enfrentar las elecciones del 84, que es un momento de viraje. Recordemos que en la primera vuelta gana Borja. Claro. Pero se va a Ruba a descansar. El famoso debate en el que Febres Cordero lo despedaza. Y entra y que era representado por la Neado de Wynn, se convierte en el eje del poder. Allí basta dar una cifra. Cuando llega Febres Cordero al poder, el Banco del Pacífico tiene lo que ahora representaría alrededor de unos 3.000 a 4.000 millones de deuda incobrable. ¿Qué hace el ministro de Agricultura, Laniado de Wynn? Toma esa deuda y la pasa al Banco de Fomento, y a través de eso hay una recomposición. Igualmente sobre la deuda externa, porque esto es lo que tenemos que recordar. Me parece que estos son los hechos fundamentales. También es fundamental el hecho de la represión, pero me parece que son los hechos económicos. De todo eso es lo que se va consolidando. Vamos a encontrar que en el periodo de Hurtado ya se decretó la sucretización de la deuda externa, que fue un primer elemento de lo que fue el asalto a los fondos sociales y a los fondos del Estado, y luego eso es confirmado en el periodo de Febres Cordero. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar cómo Febres Cordero representa este sector financiero agroexportador, el Banco del Pacífico, articulado con el acumulado que había tenido el capital bananero, el capital cacaotero, todo ese capital de la costa que se convierte en financiero, y a través de eso consolida su poder. Pero había una fracción, la fracción que luego aparecerá con Sixto, que no pensaba en este proceso neoliberal en articulación directa, en un aperturismo total con el capital financiero mundial,
Eso no pensaba Febres Cordero. Febres Cordero pensaba porque representaba intereses de una oligarquía local que tenía que haber también ciertos mecanismos de acumulación local. En cambio, Dajic y luego Sixto Durán expresará el total aperturismo. Y esto lleva a contradicciones muy profundas que desembocan incluso en problemas no solo por las movilizaciones sociales, sino por los problemas del propio bloque en el poder. Las contradicciones que se dan al interior de las Fuerzas Armadas no son provocadas por las movilizaciones sociales, son provocadas por estas discrepancias que existen en el bloque en el poder, y habrá todo este levantamiento luego de los militares de los comandos de Taura, que desembocarán en el Taurazo. Paralelamente, hay el fenómeno que se ha señalado en el reporte, que es esta búsqueda de los movimientos sociales. Uno de los aspectos es el proceso de Alfaro Uribe Carejo, pero había que verlo en su complemento. Desde luego que sí. O sea, habría que ver... Ya tiene un análisis mucho más complejo. Cómo en ese momento, ¿qué está pasando con los movimientos sociales? Precisamente podríamos poner la fecha de 1984-85, el momento en que hay una crisis del movimiento sindical. Todo el periodo anterior, desde los 70 hasta mediados de los 80, el movimiento sindical había tenido capacidad de lucha, las grandes huelgas nacionales, la constitución del FUD. Bueno, ahí también la huelga nacional del FUD del 83, con Osvaldo Hurtado. Fue una huelga histórica. Que es el punto más alto. El punto más alto del 83. Y luego, cuando ya llega Febres Cordero, cambia el panorama. Cuando decimos proyecto neoliberal, el eje que era la producción en torno a la fábrica pierde su poder, y por lo tanto también el movimiento sindical, para poner un término deportivo, se queda en offside. No tiene la capacidad de incidir, porque el poder se desplaza al capital financiero y al capital agroexportador. Y se inicia este viraje hacia el modelo neoliberal, que es precisamente predominancia del capital financiero. Sin embargo, Febres Cordero no logra articular completamente eso, y tendrá los problemas que se destapan sobre todo ya en la década del 90. Por lo tanto, de los movimientos sociales hay una búsqueda. Ubiquemos allí una fecha que es clave en este periodo. Mira la contradicción, la paradoja. En 1984 es la primera fundación de la CONAIE. Justo cuando asumía Febres Cordero. De Febres Cordero. Y en 1986, en 1988 asume Borja. En 1984 se organiza el CONACNIE, que es un capítulo previo, un preámbulo de lo que fue la CONAIE en 1986. Pero lo que quiero marcar es que habría que ver el proceso desde abajo, el proceso de los actores subalternos. La historia no es solo que pasa con los presidentes, que pasa con sus obras, que pasa con la represión. Hay actores fundamentales en otros sectores. ¿Qué pasa abajo? Y yo digo, la década del 80, desde abajo, marca dos procesos. El uno, el movimiento sindical, que había sido el eje, empieza en declive, precisamente 84-85 ya empieza en declive, y en cambio emerge un nuevo bloque social encabezado por el movimiento indígena y fundamentalmente por la CONAIE. Y eso es lo que marcará la historia y lo que marcará incluso los momentos de represión que tienen estos gobiernos. En los próximos años y en las próximas décadas, tanto así que la CONAIE, por ejemplo, sigue siendo, sin lugar a dudas, una protagonista fundamental en la historia política del país. Pero el desarrollo de este tipo de gobiernos, de este tipo de propuestas políticas, está llena de anécdotas. Y nosotros hemos rescatado una de León Febres Cordero, con un trabajo de Ramiro Carrillo. El viernes 16 de enero de 1987, el presidente constitucional del Ecuador, León Febres Cordero, llegaba en visita programada a la base aérea de Taura, en Guayaquil, acompañado del ministro de Defensa y de un grupo considerable de altos jefes de las Fuerzas Armadas. Lo que sucedió a continuación constituye uno de los capítulos más insólitos de la turbulenta historia política de Ecuador. León Febres Cordero fue secuestrado por los uniformados de la FAE, que exigían liberar al general Fran Vargas Pasos, que se había alzado hace unos días y estaba detenido. De pronto suena el teléfono. Es efectivamente el presidente León Febres Cordero. Tomo el teléfono y casi le grito a Eugenia, que se encuentra a unos metros delante del escritorio: ¡ven! Y colocando el fono entre su cabeza y la mía, de manera que podamos oír simultáneamente, inicio el diálogo. Presidente, qué felicidad oírte. ¿Cómo estás? Mira, Blasco, me dice con voz algo extraña, pero evidentemente suya. Dadas las circunstancias, estoy bien. Como comprenderás, la situación es sumamente difícil. Conmigo está el ministro de Defensa.
se encuentra también sin mayor novedad. Me alegro infinitamente, le digo. Escúchame, Costa. Con estos señores he llegado a un acuerdo que debe cumplirse exactamente. Ellos me han pedido que ponga en libertad al señor general Fran Vargas Pasos y luego de analizar su pedido, he resuelto acceder. De modo que te ruego comunicar esta disposición mía al general Edison Garzón, que está como jefe del comando, y decirle que, dentro de pocos minutos, saldrá de esta base el mayor Ángel Córdoba en un avión Jaguar de 2 plazas. Aterrizará en el aeropuerto Mariscal Sucre, en el terminal de la FAE. Debe esperarle un automóvil y conducirle inmediatamente y con las seguridades del caso al lugar en que se encuentra el señor general Vargas para que se entreviste con él y le informe los términos del acuerdo al que hemos llegado. Apenas cuelgo el teléfono y mientras medito en la tremenda complejidad de los momentos que estamos viviendo, Polo Cordero, que había salido hace unos momentos del despacho, retorna y me pide hablar privadamente. Voy con él a un extremo de la habitación. Me dice que ha recibido una llamada de un amigo de entera confianza, miembro del Parlamento, quien le ha informado que una numerosa comisión de legisladores, prácticamente de todos los partidos políticos, quiere entrevistarse conmigo para pedirme que asuma la presidencia, o si yo lo deseo, lo que sería mucho mejor, me traslade al Palacio Legislativo con el mismo propósito. Polito, le respondo, diles que les agradezco sus conceptos y su decisión, pero que jamás haré lo que me solicitan. Y con toda delicadeza, pero terminantemente, diles que nada tengo que hablar con ninguna comisión de legisladores mientras el presidente no se encuentre definitivamente a salvo, porque esa es ahora mi única preocupación. En breve diálogo que el Ecuador presenció sobrecogido a través de las pantallas de televisión, concluyó con la firma de los 2 papeles y la patética pregunta: ¿qué más quieren que firme?, que puso en evidencia el estado de ánimo en que se encontraba el señor presidente de la República. Del libro Algo le pasó al presidente, por Blasco Peña Herrera Padilla. La historia política del Ecuador en Dardo Electoral. Avanzamos, señoras y señores, y claro, lo que acabamos de escuchar nos hace recordar a nosotros momentos que vivimos en la cobertura periodística, y a ustedes entiendo que vivieron en su accionar político y en su accionar como investigadores. Claro, le recordamos al famoso serrucho Blasco Peña Herrera, que en esta oportunidad no se portó serrucho, la verdad, porque se mantuvo firme y no asumió el poder como le pedían muchos de los sectores que estaban en este momento complotados. Comencemos con Napoleón. Napoleón, ¿cómo caracterizar este momento de la historia social cristiana en el Ecuador? Aquí lo que hay que analizar es la relación de los poderes civiles o de los gobiernos con las Fuerzas Armadas. Cuando viene la dictadura militar en el año 72, son las Fuerzas Armadas como cuerpo las que asumen el poder. Es decir, si es que miráramos el conjunto de lo que es la estructura del Estado, hay las Fuerzas Armadas, la policía, los aparatos de inteligencia, los organismos represivos en su conjunto. En el periodo de la dictadura son las Fuerzas Armadas el eje principal. Cuando viene Febres Cordero, como entra en contradicción con la dictadura, por lo que hemos señalado, es quien se opone al plebiscito, a todo el retorno constitucional, no van a ser las Fuerzas Armadas sus aliadas fundamentales, sino va a ser la policía. De hecho, todo el ejercicio de represión a Alfaro Vive Carajo los lleva a cabo la policía, son los comandos policiales los que lo ejecutan. En alguna medida tuvo participación el ejército, pero muy poca. Pero no era el centro. Más la policía. Más era el eje, la policía, y seguirá esto articulando, porque hay que verlo a nivel internacional, con el discurso de la lucha contra la narcoguerrilla, contra el narcotráfico, contra el narcoterrorismo. Precisamente es en el año 82 cuando a nivel global Estados Unidos declara como eje el tema del narcotráfico como un tema de seguridad nacional. Bien, la policía se convierte en el eje, y por lo tanto la relación con las Fuerzas Armadas siempre tenía un tipo de relación compleja que era resuelto a través de relaciones personales y de compadrazgo.
Esto es interesante estudiar. En el caso del Ecuador, el problema no es solo político, no es solo económico, hay una serie de cruces de compadrazgos, de padrinazgos, de... Fran Vargas era el compadre de Febres Cordero. Así dice. Eso no podemos olvidarnos, porque esa es la historia del Ecuador. Eso de que hay sobrinos, tíos, primos que van al gobierno, eso no es nuevo. No es nuevo. Eso existe. Fran Vargas no era solo el compadre, sino que había otros deslices que no comentamos. Claro. Entonces, cuando se da esta contradicción, se da una contradicción que se presenta arriba. Se presenta con las Fuerzas Armadas. Fran Vargas representaba a la aviación. No era el conjunto, siempre la fuerza ha estado a nivel del ejército. Pero esto nos va a expresar entonces un momento en el cual la democracia que se estaba viviendo era una democracia endeble y el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas no se había cumplido. Lo extraño es que después en el proceso electoral Fran Vargas tendrá un proceso de conversión, se presentará como un elemento de izquierda, y eso llevará a que la izquierda de ese momento lo apoye un sector, gran frente. Lo apoye un frente y otro sector de la izquierda se quede en la unidad de la izquierda, lo que fue el FIU en ese momento, el Frente de Izquierda. Con el MPD a la cabeza. Unido, y con el Partido Comunista, con el Frente Amplio de Izquierda unido, y en cambio otras fuerzas apoyaron ceder frente a ese poder. Es decir, en los momentos de crisis las Fuerzas Armadas se han presentado como un elemento dirimente. Son las que han dirimido. Son un elemento dirimente de los juegos de poder, precisamente cuando no hay esta constitución de una democracia fuerte. Eso califica nuestra democracia y nos lleva a pensar cuál ha sido el proceso que hemos vivido en todo esto que llamamos periodo democrático. ¿Cómo es que si hay un presidente que muerto en accidente? ¿Cómo es que si hay un presidente apresado? ¿Y cómo es que después, si hay presidentes defenestrados, sin embargo, hablamos de un amplio periodo democrático? Mario Muyo, ¿cómo vivió esta época que ha sido relatada en términos históricos por el reportaje? La época del secuestro de Febres Cordero. De todas maneras, habría que añadir este lema popular. Enojados los compadres se declaran las verdades. Y los compadres, Fran y Febres Cordero, se abrieron y terminaron en este hecho. Creo que tanto de las Fuerzas Armadas que apoyan esta rebelión de Vargas, hay un sentimiento reivindicativo. Hay un sentimiento reivindicativo de ver las atrocidades que venía cometiendo y que cometía Febres Cordero. Y entonces había una rebelión, especialmente de parte de la tropa, de parte de quienes acompañaban, y al ver a su líder en la cárcel y al tomar... Que era un comandante carismático, claro, fue Fran Vargas, ¿no? Claro, pero ahí también acompañaban otras fuerzas del ejército. Su hermano también, que era René Vargas Pasos, ya fue ministro en el gobierno. Y entonces el hecho se da en que esta reivindicación le toman y estaban dispuestos al todo por el todo. Claro, hay que acordarse del Sambo Colorado, por ejemplo, que entonces, lo tenía prácticamente sometido a Febres Cordero. Ahí. Bueno, y realmente fue un castigo, fue un igual, como tratas al pueblo, como tratas a la gente, le pusieron ahí en jaque, y naturalmente ya vemos las consecuencias históricas que se suscitaron después a continuación. Bueno, una lección que Febres Cordero no la aprendió, porque luego siguió gobernando y fue mucho más represivo el carácter de su gobierno, como debe recordarlo la historia. Pero luego de Febres Cordero subsiste un líder social cristiano hasta la presente fecha, que es justamente Jaime Nebot Sadi, del cual tenemos preparado el siguiente trabajo periodístico. ¡Ven para mearte, insecto! No puedo pegarte, tengo que mearte. ¡Ven para mearte! Es un abogado político ecuatoriano y actual alcalde de Guayaquil. Ha desempeñado cargos públicos como diputado de la provincia del Guayas, del antiguo Congreso Nacional del Ecuador y como gobernador de la provincia del Guayas.
Ha sido candidato a la presidencia de la República del Ecuador en 2 ocasiones. En 1984, Nebot fue designado por el entonces presidente de Ecuador, León Febres Cordero, como gobernador de la provincia del Guayas. Aún designado por el líder del Partido Social Cristiano, Nebot no pertenecía a dicho movimiento político y no se afiliaría a este hasta 1990. Vamos a duplicar este escuadrón volante. 10 nuevas camionetas, 100 nuevas escopetas, 10.000 nuevos cartuchos y 100 nuevos hombres al servicio de Guayaquil. Pero usad las armas porque están facultados para ello. El cargo de gobernador lo mantuvo hasta 1988 e hizo que se introdujera más en la política nacional. Finalmente afiliado al PSC, Nebot tomó una figura notable dentro de la población, llevándolo a postular su candidatura a la presidencia de la República para las elecciones presidenciales de 1992 y 1996. El socialismo mamarracho, vestido de frac con pipa y tabaco inglés cojudo. Socialista, oligarca y pabureño. En 1988 fue elegido como diputado en el Congreso Nacional. Durante su cargo, Nebot fue uno de los que idearon y el mayor promotor de la ley del impuesto a la circulación de capitales o ley del 1%, que tenía como objetivo desincentivar las transacciones bancarias de cuenta ahorristas y cuenta correntistas y por ende los retiros bancarios. Esta fue una de una serie de medidas impulsadas de la mano de la ley AGD por la mayoría legislativa afín al gobierno de Yamil Maguad, formada por la Exdemocracia Popular y el Partido Social Cristiano, para capitalizar y proteger de la quiebra a un importante sector de la banca en crisis en el año 1999. Esta medida era una de varias dentro de un proceso mayor que fue conocido como salvataje bancario. El presidente está picado, por eso actúa ofuscado. A gritos pide mi relevo, pero en balde, porque Guayaquil quiere a su alcalde. Aquí no hay ley del embudo porque este pueblo no es... Muchas gracias. A finales de 1999 anunció su postulación como candidato a la alcaldía de Guayaquil por el Partido Social Cristiano para las elecciones del año 2000, en la que gana el cargo tomando la posta de su predecesor, León Febres Cordero Rivadeneira, para dar continuidad a algunas de sus obras. Avanzan las obras del Malecón 2000 y para terminar con sus etapas de la que ya se había concluido solo la primera parte. Es reelegido en las elecciones municipales de Guayaquil del 2004, con el 56% de los votos. En el 2009 con el 68.44% de los votos y en el 2014 con el 59.46% del electorado, prolongando su periodo como alcalde hasta el 2019. Este es el Guayaquil de los brazos abiertos y del puño de hierro. Este es el Guayaquil por Guayaquil. Está escuchando Dardo Electoral 2017 por Pichincha Universal. Como acabamos de escuchar y como vemos, Napoleón, este personaje continúa hoy muy latente, muy vigente en la historia política ecuatoriana. Fue candidato a la presidencia, perdió con Abdalá Bucarán. Ha dicho que no será nunca más candidato ni a la alcaldía ni a la presidencia de la República, pero ha conformado su unidad que auspicia la candidatura de Cynthia Viteri. ¿Cómo analizar este paso en la historia política del país? Hay una especie de dinastía social cristiana. En la primera fase, Ponce se conecta luego con lo que representa Sixto Durán Ballén. Y en el caso de la costa, ¿cómo surge la figura de Febres Cordero? Surge a la sombra de Noboa Naranjo, el gran jefe del banano, y luego toma la posta Jaime Nebot Saadi. ¿Cómo podemos ver esto? Cuando en 1992 se presentan las elecciones, después del periodo del doctor Borja, después del periodo de la izquierda democrática, se restablece la disputa entre la representación del Partido Social Cristiano en la Sierra, que como decía hace un momento, representaba en alianza con Dajic y con todos los nuevos ideólogos de ese periodo,
representaba un proyecto neoliberal aperturista hacia el capital financiero mundial. Y el otro grupo de la costa representaba el poder oligárquico articulado con intereses también locales. Esto entra en contradicción y cuando se trata de establecer cuál es la candidatura se rompe. Y Sixto Durán va a fundar su propio partido, el PUR, con el cual llegará al poder, pero aquí tenemos la primera gran frustración porque vamos a entrar en un periodo de inestabilidad posteriormente y los intentos de resolver la crisis de hegemonía que ya cae sobre el Partido Social Cristiano y sobre todo sobre el liderazgo de Febres Cordero, tiene 3 intentos desde arriba de solución. El intento precisamente de Sixto Durán, encabezado fundamentalmente por Dajic, pero que tiene que salir huyendo, después por la persecución que se hace sobre todo desde el control de la justicia. El intento luego de Bucarán, que también es frustrado, y luego el intento de arriba, incluso de Gustavo Noboa. Estos 3 intentos fracasan y entramos en un periodo de inestabilidad política. Esto es lo que hay que entender. Después de Sixto Durán, Sixto Durán termina el periodo, claro, pero ya, a partir de ahí pero ya en el 94, 95, Dajic tiene que huir. Dajic era el hombre fuerte, no cumple. Juicio político al vicepresidente en el Congreso. No cumple, tiene que huir. Luego vendrá la caída de Abdalá, luego vendrá el periodo de la crisis bancaria y la caída de Maguad, y luego este periodo tendrá su cierre con la caída de Sixto Durán, es decir, 10 años de Lucio Gutiérrez. Perdón, de Lucio Gutiérrez, tendrá 10 años de inestabilidad. Entonces, es en estas condiciones en que llega, yo diría, atrasado al reparto Jaime Nebot Saadi, porque Jaime Nebot Saadi llega ya cuando el Partido Social Cristiano estaba en declive, cuando la alianza y se apagaba la figura máxima que era Febres Cordero. Febres Cordero empezaba a decaer y busca un refugio en Guayaquil. Intentan y logran un cierto retorno en la alianza entre el Partido Social Cristiano y la Democracia Cristiana en torno a Maguad, pero es una victoria un poco pírrica. Claro, porque que está llena de dudas. Además, históricamente, ¿no? Una victoria con muchas dudas de fraude, con muchas dudas. Que Álvaro Noboa le ganó a Maguad, es casi un. No se sabe exactamente qué pasó allá en los controles. En el Tribunal Supremo Electoral. A veces todavía hay que seguir pensando que a menudo los organismos, los que escrutan, eligen también. Y eso hay que tener mucha vista. Han habido hechos históricos en ese sentido, ¿no? En los procesos electorales, y ahora que nos estamos aproximando a procesos electorales, había que recuperar la memoria. Esto es una memoria colectiva para perfeccionar la democracia. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder allí. Yo diría que Jaime Nebot representa este poder en decadencia. Hay estos intentos de recomponerse, lo logran temporalmente, pero cuando ya están en decadencia, el salvataje bancario es el final de ese proceso, es el agotamiento de ese proceso y recogen los costos de lo que representa una crisis. Porque el salvataje bancario está en la memoria de la gente. El salvataje bancario significó problemas para familias, significó en la valoración que se hizo en ese momento, significó 8.100 millones de dólares, más o menos un presupuesto nacional, de los cuales la mitad fue colocada por el presupuesto y la mitad fue arrebatada de los bolsillos de los ciudadanos. Bien, Mario, a ver, hagamos un análisis de lo que pasa con Jaime Nebot. Estaba recordando de estos gobiernos del Partido Social Cristiano, que el gobierno actual nombró una comisión de la verdad para analizar justamente todos esos hechos que sucedieron, todos esos crímenes de lesa humanidad y todo esto, y que han sido personajes que connotados en la historia, en la vida de la República, quienes han ajustado eso, y entonces en ese sentido diríamos, no nos podemos dejar convencer de todas las atrocidades que se ha cometido. Bueno, si bien decíamos, y Napoleón recordaba el principio fundamental de los gobiernos social cristianos, y esto para que le conozca la historia, conozca el pueblo, conozca quienes escuchan este sistema de educación política que se está dando aquí a través de la radio. Es un defensor del capitalismo en principio, y de todo, y de una economía una economía que favorece más a las transnacionales, a
a los bancos, y que muchas veces en el trayecto se borra y le doran, y ahí viene la gran pregunta que uno dice, ¿cómo logró el señor Nebot tener una población permanente que le eleva siempre a la alcaldía y nunca pierde la alcaldía? ¿O realmente tiene una habilidad para los fraudes, que podría ser una razón o una respuesta? ¿O verdaderamente el pueblo, el populismo está ahí, está dominado, está emborregado, se puede decir, por la magia de este hombre? Pero, como le escuchamos acá hace un momento, cuando lanzó su forma de tratar y de reprimir, eso es Nebot. Pero hoy reprime porque realmente tiene su contraparte, y entonces por eso no desata. Pero cuando es oportuno, ahí enfrenta, y no creo que debemos dejarnos engañar por las bondades. Si no, vamos a los barrios, vamos acá a los desalojos, vamos a todo eso, vamos a las preocupaciones de las necesidades del pueblo. No hay. Lo que hay es solamente folclore y pan y circo. Correcto. Terminemos, Napoleón, con una pregunta de 1 minuto. ¿Cómo encuentra la historia actual, en los actuales momentos del Partido Social Cristiano? ¿Y es posible que siga vigente esta propuesta social cristiana? Recordando que Jaime Nebot se mueve ahora con un membrete de madera de guerrero. Madera de guerrero. La historia vive ciclos. Y así como hoy día, y es importante la memoria, hemos recordado el fracaso de un proyecto que tuvo su auge y luego fue derrotado, fracaso del proyecto neoliberal tanto en su versión criolla como en su aperturismo. Quizás hoy día estamos también viendo que la población empieza a ver que hay límites del proyecto representado por Alianza País, y eso también lleva dudas. Y esto puede abrir un proceso difícil que no solo se ve en el Ecuador, sino en América Latina. Cómo se agotan estos gobiernos progresistas porque no han logrado la transformación profunda que ofrecieron, y entonces puede abrirse la oportunidad a que regresen incluso a posiciones de derecha, como vemos en otro lado. ¿Por qué? Porque particularmente los movimientos sociales, para mí la historia es también que pasa abajo, los movimientos sociales han sido debilitados en este segundo periodo. Tanto en el periodo de Febres Cordero hemos visto toda esta represión, pero también en este periodo se han desconstituido por una serie de políticas también represivas y también de ataque a actores sociales. De modo que nuevamente podemos regresar a este juego de turnos, en lugar de que los sectores sociales tengan la posibilidad de romper ese juego de turnos y presentar una alternativa diferente. Muy bien, con esto, amigas y amigos, esperamos haber contribuido a la recuperación de la memoria histórica, de la memoria política del pueblo ecuatoriano. En esta tercera entrega del Dardo Electoral hemos analizado el paso del social cristianismo en el Ecuador. Les agradecemos a nuestros invitados, a Mario Mullo y a Napoleón Saltos, por habernos acompañado y por habernos orientado con su plática. Muchas gracias. Muchas gracias. Señoras y señores, un gusto haber compartido con ustedes. Les esperamos la próxima semana a las 17:30. Buenas noches.